The Dale tracheostomy tube holders are designed to provide secure positioning and to minimize movement of the tracheostomy tube. To apply the Dale tracheostomy tube holder, thread the fastener tab the tracheostomy tube. Bring the tab back over the flange and adhere it back onto the neckband. Next, bring the neckband behind the patient's neck. Repeat with the other side. Secure the fastener tab on the short portion of the neckband to the soft material on the long portion of the neckband. Cut off excess material as required for a proper fit. For your post-op patients, or where heavy secretions are present, you may allow a longer loop in the fastener tabs to keep the neckband from becoming soiled. The moisture-wicking lining of the neckband is soft and will not narrow down, rope, or constrict. The stretch section on the 240 Blue allows for edema, coughing, and patient movement. It is designed for single patient use and is available in adult, bariatric, and pediatric sizes. Do not wash or sterilize for use on other patients. Do not cut the fastener tabs. Change the holder daily or more frequently as required. The Dale tracheostomy tube holders feature a moisture-wicking lining and exclusive fastener tabs for additional tube security. The tube holders are not made with natural rubber latex. The two-piece adjustable holders provide a safe, comfortable, and secure method of holding the tracheostomy tube in place, eliminating cumbersome twill ties. No securement method stabilizes Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida al segundo webinar de nuestra compañía. Nos enfocaremos en el manejo del paciente crónico traqueostomizado. Mi nombre es Valentina Mojica Matus, directora nacional de promoción y educación de Global Healthcare. Para nuestra compañía, el proceso de innovación de productos en nuestras diferentes líneas siempre ha sido una prioridad. Y en ese sentido, durante la pandemia, estamos incursionando con dispositivos que propendan por producir y reducir eventos adversos y mejorar la seguridad de los pacientes y los profesionales de salud. Este es el caso de la fijación para traqueostomía fabricada por la compañía americana Dale, con la cual hemos hecho una alianza estratégica. Para nosotros es un orgullo representarlos en Colombia, dado que sus productos son de alta calidad. Agradecemos a Dale su colaboración y participación para la realización de este evento. Para Global Healthcare siempre ha sido muy importante todo el tema de capacitación y educación de los profesionales. Y por esto el día de hoy hemos traído un tema de interés para toda la comunidad del cuidado respiratorio. En este orden de ideas también contamos con el apoyo del Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria y nos acompaña el día de hoy su presidenta, Guiomar Rubiano, a quien le damos la bienvenida, pues ella ha sido también una persona abanderada en apoyar estos procesos educativos y va a ser el ente certificador de este webinar. Bienvenida, Guiomar. Muchísimas gracias, Valentina. Un abrazo muy grande acá desde Colombia, a todas las personas que nos acompañan en esta charla académica. Agradecer nuevamente a Global Healthcare y a Dale apoyando estas actividades académicas con las cuales tenemos a todos nuestros profesionales de la salud a la vanguardia, más en estos momentos de pandemia tan terrible por lo que está cruzando no solamente América, sino todo el mundo. También agradezco a Nora Alejandra, nuestra gerente, la gerente de mercadeo, por su apoyo, por esta invitación que hacen al Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria, a mi colega, a Cristina Ventaño, muchísimas gracias en nuestra segunda actividad académica, y pues darle la bienvenida a Roberto Vera, nuestro kinesiólogo, que hace presente a Chile en este momento. Pues para el colegio es súper gratificante participar, ya que también el colegio hace parte de la Asociación de Felatere. Entonces estamos uniendo prácticamente a Latinoamérica en este tema tan importante que nos está trayendo
Roberto, nuevamente a Dell por ese patrocinio que nos apoya para estas actividades académicas. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar acá y estamos seguros totalmente que con este tema tan importante de pandemia nos va a hacer para mantenernos al día, actualizados en nuestro desempeño profesional que sea totalmente idóneo. Muchísimas gracias, Roberto, pues te damos la palabra. Muy amables por la invitación. Gracias, Guiomar, por tus palabras. También entonces, como lo mencionaba Guiomar, damos la bienvenida a Roberto Vera, kinesiólogo de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, coordinador kinésico del programa de ventilación domiciliaria del Estado chileno y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Roberto, bienvenido. Como decía Guiomar, para nosotros es un honor contar con tu presencia y que compartas con nosotros toda la experiencia que has tenido pues con la atención de estos pacientes. Ahora sí, disculpen. Bueno, muchas gracias, Yomar, muchas gracias, Valentina, por la invitación. Siempre es un honor que a uno lo inviten a presentar en esta instancia, más que tenemos mucha experiencia y queremos compartir con los colegas de Latinoamérica y sobre todo le mando un saludo a mis colegas, a los estudiantes del Diploma de Kinesiología Intensiva de la Universidad de Chile. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a avanzar entonces. Les recordamos que este evento va a ser certificado por el Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria y para obtener su certificación deben solicitarlo al correo presidencia@cctr.co y vía email será enviado el certificado previa revisión de la asistencia. También es importante que tengan en cuenta que durante la conferencia podrán escribir sus preguntas en el chat y posteriormente al terminar tendremos un espacio donde Roberto responderá sus inquietudes. No siendo más, Roberto, te cedo la palabra. Perfecto. Ya. Ah, perfecto, ya te entiendo, Fabián. Es que yo no la veía, ahora sí. Bueno, como ya me presentaron, yo trabajo en el programa de ventilación mecánica invasiva del Ministerio de Salud hace bastante tiempo. Hemos implementado varios protocolos y programas de seguimiento de los pacientes traqueostomizados. Y en lo que vamos a conversar hoy día, más que nada, son los cuidados del paciente traqueostomizado y algunas particularidades que hay que tener presente a la hora de enfrentarlo. Ok. Los temas que vamos a ver en la siguiente presentación son, primero, la introducción de los cuidados, cuáles son las recomendaciones en general, cuáles son las necesidades de cuidados que tienen estos pacientes, que muchas veces están dejados de lado o no son bien atendidos en los sistemas de salud. Y por último, también algo que hay que tener muy presente para evitar complicaciones mayores, que es el manejo de las emergencias de este grupo de pacientes. La siguiente. Bueno, como introducción, lo que vamos a conversar hoy día les quiero mencionar que se va a basar principalmente en consenso y experiencias de expertos, ya que existe una enorme ausencia de estudios aleatorizados con evidencia tipo A1, que es la que soporta mayor confianza y menos sesgo. Sin embargo, hemos desarrollado a lo largo de estos casi 15 años una amplia experiencia que espero transmitirles y cualquier duda, después ustedes dejan las preguntas y vamos a tratar de ir respondiendo para que esto sea lo más útil posible. Algo que es importante es que hay que tener presente que las complicaciones pueden ser evitadas o minimizadas con algo que es fundamental y es lo más económico que existe, que es la educación, ¿ya? Si los cuidadores y el paciente están capacitados, se puede disminuir en forma significativa las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes en el manejo de su vía aérea artificial. ¿Ok? Sí, en este estudio lo que podemos ver, si ustedes se fijan,
en el comienzo de la gráfica, en la tabla, la primera columna de la izquierda, nosotros podemos ver que existen las complicaciones sufridas en pacientes traqueostomizados, principalmente asociados a formación de granulomas, úlceras, decanulaciones. Que lo que se hizo, se procedió a desarrollar un programa de capacitación a los cuidadores de estos pacientes, con lo cual se disminuyó en forma significativa a lo largo del desarrollo del programa, que sería la columna del medio de esta tabla, hasta llegar una vez implementada y terminada el proceso de capacitación, en donde las complicaciones y los accidentes que sufrieron los pacientes con traqueostomía se disminuyeron al mínimo. ¿Ya? Siguiente. En esta gráfica podemos ver qué sucedió en este programa con la decanulación accidental después de la educación. Entonces, antes de la educación, todo lo que está a la izquierda de la barra achurada, en negrita, y a la derecha, post programa de educación. Como ven, se disminuye en forma significativa también, solo educando con un manejo adecuado en los cuidados de estos pacientes, los accidentes de cánulas, que es una de las complicaciones no menos frecuentes y que son de una complejidad significativa en la cotidianidad del manejo de estos pacientes. ¿Ok? Acá tenemos con las recomendaciones de las guías británicas del manejo y cuidado de los pacientes traqueostomizados en relación a las necesidades diarias de cuidado. Vamos a ir viendo los principales puntos y más o menos discutir y profundizar en algunos que son más relevantes. Lo primero es que tiene que existir un chequeo diario. ¿Ya? Siguiente. Este chequeo diario se va a realizar, primero hay que tener claro por qué mi paciente tiene una traqueostomía. Es porque secuela, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, quedó con una disfunción vulvar, tiene un trastorno de la deglución significativo. Bueno, tengo que preocuparme de que su cánula tenga el CAF inflado, de que el paciente al momento de ingerir cualquier alimento por boca tiene que estar en la mejor posición, en la posición más segura posible, que el CAF tiene que estar bien inflado. Otra cosa que es importante tener presente es cuándo se hizo la traqueostomía. Por ejemplo, si lleva un paciente años con una cánula de traqueostomía, uno se tiene que preguntar, ¿es seguro los cambios de cánula en mi paciente? ¿Ya? ¿O no es seguro? Tengo que conocer al paciente en relación a cómo está su estoma, cómo está, si tiene granuloma, si tiene sangrado en los cambios de cánula, si la traqueostomía fue realizada con técnica quirúrgico-percutánea. Al paso de los años, o ya cuando llevan un par de meses, no hay mucha diferencia, pero sí hay que tener presente que las traqueostomías percutáneas van a tender a cerrarse, a colapsarse en los cambios de cánula, y también hay que tener presente que en caso de que el paciente se decanule en forma accidental, va a ser mucho más riesgoso y hay que responder en forma más rápida en un paciente con una traqueostomía percutánea y que además tenga una obstrucción de vía aérea superior, por ejemplo, en los niños, que es muy frecuente, la estenosis subglótica. También uno tiene que tener claro el tipo y tamaño de cánula que usa el paciente y saber si cuenta o no con una de repuesto. O sea, las recomendaciones estándar es que el paciente tiene que tener una cánula del mismo tamaño y de un número menor o de medio número menor en caso de cualquier urgencia. Porque como el ostoma tiende a cerrarse, están todos nerviosos cuando sucede un evento de canulación accidental, uno tiene que tener una cánula de menor tamaño para poder facilitar el ingreso y mantener esta vía aérea segura. ¿Ya? También hay que tener presente y evaluar en lo posible si el paciente tiene una tos efectiva. La evaluación de la tos es muy fácil, se realiza con un flujómetro y uno le pide al paciente que tosa, ocluyendo obviamente la cánula de traqueostomía para que tosa por vía aérea superior, generando flujo translaringio, aprovechando el espacio que va a quedar entre la pared de la cánula y la pared de la tráquea para que el flujo pueda subir y pueda toser este paciente. Entonces, si este paciente tiene una tos efectiva, yo lo tengo que tener claro y lo tengo que evaluar en el basal, en la estabilidad, en la tranquilidad, no en el momento de que voy a cambiar la cánula o se decanuló en forma accidental. Lo mismo sucede con la deglución, porque si el paciente tiene tos efectiva, deglute, tiene reflejo irritativo en caso de penetración, uno tiene que plantearse objetivos diferentes en relación a la condición del paciente, que lo vamos viendo a continuación. Revisar endocánulas, o sea, todas las cánulas de traqueostomía con lumen
o tamaño sobre 6 ya vienen con posibilidad de tener endocánula o camisa interna, también le llaman, ¿cierto? Que permite mantener permeable en forma rápida el lumen de la cánula de traqueostomía, ya que una de las complicaciones más frecuentes son los tapones mucosos, que obstruyen el lumen, aumenta la resistencia, el trabajo respiratorio, y si no contamos con endocánula, uno tiene que cambiar toda la cánula de traqueostomía, procedimiento que es mucho más complejo que cambiar solamente la endocánula o la camisa interna. Revisar las cintas de sujeción de la cánula, si están seguras, si está limpio, ideal contar con cuellos con velcro, y aquí hay que tener presente la colaboración y el estado cognitivo del paciente. Si el paciente no tiene un estado cognitivo adecuado, hay que tener un buen sistema de fijación, lo más seguro, y que no sea manipulable por el paciente. Y algunas observaciones de rutina según el profesional, ya depende si el fonoaudiólogo, la enfermera, el fisioterapeuta o el kinesiólogo que está evaluando al paciente. La siguiente. En relación a la humidificación, bueno, esto es muy importante. Recordemos que las cánulas de traqueostomía van a bypassear, se van a saltar los mecanismos fisiológicos para termohumidificar el aire inspirado, ¿ya? Y para eso existen distintos dispositivos que nos van a permitir suplir esta función, no al 100%, pero sí la van a poder suplir en nuestros pacientes traqueostomizados. La siguiente. Recordemos que la humidificación inadecuada, nosotros vamos a tener que se producen cambios fisiológicos en el epitelio respiratorio. Si yo no termohumidifico en forma adecuada, el epitelio ya va a dejar de ser un epitelio respiratorio con cilios que se van a estar moviendo en forma adecuada, funcionando nuestros mecanismos de defensa pulmonar en forma óptima, ya que recuerden que si baja la temperatura del aire inspirado en un segundo, se disminuye en un 90% la velocidad de batido ciliar. Es algo dramático. Por eso es tan importante tenerlo presente, sobre todo para nosotros los kinesiólogos, los fisioterapeutas respiratorios o los terapeutas respiratorios, es muy importante y estamos muy preocupados de esto, ¿ya? Además, si la humidificación no es adecuada, vamos a tener obstrucción, se va a alterar el clearance, se van a formar tapones mucosos y esos tapones mucosos se van a quedar impactados en la pared de la cánula y puede ocluir completamente el lumen traqueal. Entonces va a ser una urgencia en el caso de nuestros pacientes que pueden desencadenar o producir algún tipo de riesgo vital. En la siguiente slide, pasamos a la siguiente, podemos ver en la 10, nosotros podemos observar los sistemas de humidificación que existen. Bueno, el primero de la izquierda, en la lámina, ustedes pueden ver la humidificación activa, que va a ser el gol estándar, por decirlo de alguna forma, o lo óptimo. ¿Por qué? Porque es un sistema que va a lograr casi el 100% de termohumidificación del aire inspirado. El problema es que es una base calefactora, más una cámara humidificadora y un circuito que es complejo, es engorroso, limita la movilidad, tiene un costo alto, o sea, una base calefactora tiene alrededor de sobre los $1.000 y los insumos para la mantención mensual por lo menos son $40. Lo pasé todo a dólares para que estemos hablando un lenguaje latinoamericano. Uno de los problemas es que condensa, ¿cierto? Depende del lugar donde esté nuestro paciente. Si está en su casa y no tiene aire acondicionado, probablemente este paciente va a condensar, va a tener una casa que tiene un aire más frío, sobre todo en Chile. Nosotros en Chile tenemos un país más frío que por ejemplo, en Colombia, pero una de las complicaciones de estas calefactoras va a ser entonces la humidificación. Una alternativa, nos vamos a la derecha, nosotros podemos ver la humidificación pasiva, que son estos filtros termohumidificadores, también conocidos en algunos lugares como narices artificiales, y que son filtros que tienen, el de mejor calidad, son los que tienen un papel higroscópico que es capaz de retener el calor y la humedad del aire que está exhalando el paciente. Entonces el paciente exhala y el calor y la humedad del aire exhalado por el paciente va a ser retenido por este filtro en un porcentaje que va entre un 60, 70% en el mejor de los casos, ¿ya? Y en la siguiente inspiración se lo devuelve al paciente. Son de relativamente baja eficiencia,
se limita el uso de válvula de fonación o válvula fonatoria, presentan resistencia al flujo e incrementan el espacio muerto en algunos pacientes críticos. Esto, sobre todo tenerlo presente en los pacientes ahora, los post-COVID, hay muchos que van a quedar con traqueostomía y en el proceso de rehabilitación van a requerir el uso de algún sistema de termohumidificación. Y lo otro que es importante tener presente es que el costo, o sea, estos filtros duran no más de 24 horas y tienen un costo aproximado de entre 1,2 a 3 dólares, ¿ya? Depende el filtro que vayan a utilizar. Y por último, también se puede utilizar para mejorar y disminuir la formación de tapones y optimizar la nebulización, o sea, la humidificación de la vía aérea respiratoria, de la vía del paciente, en la entrega de nebulizaciones con solución hipertónica, que son soluciones hidratantes, en donde va a mejorar la fluidez de las secreciones y lo que hay que tener presente sí o sí es que siempre antes de aplicar una nebulización hipertónica, que va entre el 3, el 4% hasta el 7%, uno tiene que broncodilatar en forma previa al paciente. En algunos lugares lo hacen 3, 4 veces al día en forma horaria y rutinaria, y de esta forma disminuyen las complicaciones asociadas a tapones mucosos que pueda presentar el paciente. En la siguiente. Bueno, en resumen, nosotros podemos tener dos sistemas de humidificación. La humidificación activa, que es con las bases termohumidificadoras, que va a ser mandatoria sí o sí si tú vas a usar válvula fonatoria como la Pasimur, que se usa en pacientes con ventilación mecánica y en pacientes que no tienen CAF, tiene mayores costos y limita el desplazamiento. Y la humidificación pasiva, que va a ser la primera elección o la primera línea en pacientes que deambulan, por ejemplo, en pacientes ventilados que usan CAF. Lo que hay que tener presente es que no son tan eficientes como la humidificación activa, que se van a saturar, que si el paciente tose y expulsa secreciones, estas se impactan en el filtro no se lava, sino que se tiene que cambiar por uno nuevo, ¿ya? Eso hace que la duración de los filtros sea acotada y que el costo de estos puede ser un poco mayor dependiendo de la condición de hipersecreción del paciente. La siguiente. Otro punto que vamos a tocar es la aspiración de secreciones, ¿ya? La aspiración de secreciones es un punto crítico que hay que hacerlo bien, y si tú lo haces bien, entregas menos complicaciones al paciente, y lo más importante es educar a los cuidadores y educar al paciente en cómo hacerlo en forma óptima. La siguiente. Bueno, aquí lo que está claro en los pacientes crónicos es que siempre va a tener que ser por necesidad y de rutina a lo menos 1 o 2 veces al día. Cuando hablamos de 1 o 2 veces al día, es en la mañana cuando el paciente despierta y en la noche cuando el paciente antes de ir a acostarse. ¿Por qué? Porque la cánula traqueostomía no tiene clearance, o sea, no tiene transporte mucociliar, no tiene mucosa. Entonces, sí o sí, se van a depositar secreciones sobre la pared de la cánula, o idealmente que el paciente use endocánula. En ese caso, lo que hay que hacer es aspirarlo en la mañana cuando se levanta y en la noche antes de que se duerma. Y durante el día, en caso de tener signos de secreciones, ¿ya? Esto puede ser que tiene respiración ruidosa, los cuidadores uno les enseña a que le pongan la mano bajo la cánula, sobre el pecho, y si sienten frémito, ¿ya? Que vibra esto, uno les dice tiene que aspirarlo, y en pacientes que ya son más entrenados, ellos mismos detectan cuando tienen secreción y piden que lo aspiren. Técnica estéril o limpia, ¿ya? Eso siempre se pregunta, ¿cómo tiene que ser? Bueno, si estás en un hospital, en un ambiente hospitalario, la técnica tiene que ser sí o sí estéril, ¿ya? Para evitar la contaminación cruzada. Y en domicilio se acepta la técnica limpia, bajo ciertas premisas. Siempre lo más importante va a ser lavado de manos, usar guantes de procedimiento y introducir la sonda solamente la porción hasta 2 centímetros después de la punta de la cánula. Idealmente usar cánula o sondas que sean graduadas y si no, medir la sonda con la cánula de respaldo que nosotros tenemos cercano a la cabecera del paciente, ¿ya? Podemos usar sistemas de aspiración abierto o los sistemas cerrados, las trash-care. Va a depender mucho de la tolerancia del paciente. Hay algunos que como pesa esto en la cánula traqueostomía, el trash-care, el paciente no lo tolera mucho. Ahora, como estamos en pandemia, y si tengo un paciente con COVID positivo y que está traqueostomizado,
Bueno, tiene que usar filtros, pero no los filtros de traqueostomía. La recomendación es que usen filtro EPA o algún filtro viral bacteriano que sirva de barrera. Y en lo ideal, utilizar sistemas cerrados de aspiración de secreciones. ¿Ya? También otro punto que es importante, o sea, yo tengo pacientes que trabajan, tengo pacientes que estudian, y en esos pacientes lo que uno hace es que educan sobre la autoaspiración, ellos mismos se aspiran, ya se lavan las manos, o aplican, se colocan los guantes y se proceden a aspirar. Existen bombas portátiles con batería, lo cual ha mejorado bastante la calidad de vida de este tipo de pacientes que tienen estas necesidades. La siguiente. Aquí, dentro de las recomendaciones de la aspiración de secreciones, bueno, esto es un libro de las guías británicas de manejo de pacientes traqueotomizados, que también uno lo puede ver en los cursos de manejo prehospitalario o en el curso PALS, por ejemplo, en donde recomiendan que el número de la cánula -2 partido por 2 va a dar un French, que es una medida que se estandarizó para las sondas de aspiración, ¿ya? Y algunos dispositivos de terapia respiratoria. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en una cánula número 10, tú deberías usar máximo una sonda de aspiración de 14 French. Si tú tienes una cánula 5, de lumen interno 5, lo máximo que deberías usar es una 8. Puede que si tienes un paciente con cánula 10 uses una 12 o una 10, es posible, pero lo que te dice esta recomendación es el máximo. ¿Por qué? Porque no debería sobrepasar más del 50% del lumen de la cánula de traqueostomía. Porque si no, tú podrías inducir, por ejemplo, atelectasia en este paciente que lo está sometiendo a una aspiración con presión negativa. La siguiente. Bueno, algo que también hay que tener presente, yo siempre se lo decía a mi interno, le decía, bueno, aspira el paciente cuando uno le enseña, y lo que tiende a hacer las personas que no tienen mucha experiencia es que la sonda que mide, porque hay sondas para pacientes traqueotomizados y hay sondas para pacientes no traqueotomizados, pacientes que están intubados. Entonces, una sonda de un paciente que está intubado mide 35 centímetros. Una sonda para un paciente traqueotomizado mide 22 centímetros. Una cánula de traqueostomía en un paciente adulto bordea los 14 centímetros de longitud, 14 centímetros de longitud. Entonces te van a sobrar 5 a 10 centímetros, ¿ya? Y eso es para la manipulación exterior. ¿Qué es lo que hace la gente? Introduce toda la sonda. Y yo les pregunto, ¿le estás aspirando el páncreas al paciente? No, tienes que usar lo que se llama la técnica superficial, tratando de no sobrepasar más de 2 centímetros por debajo del punto de la cánula, ¿ya? Uno dice, en las guías se recomienda el 0,5. Es muy difícil lograr el 0,5 a no ser que la sonda de aspiración sea graduada. ¿Ya? Si tienes una sonda graduada, ahí ya no tienes excusa y tienes que respetar el 0,5 y que esto no sea mayor a 2 centímetros de agua una vez que tú introduces la sonda. ¿Ya? La siguiente. Bueno, también existe la aspiración profunda, ¿ya? Cuando tú tienes un paciente que tiene algún tapón, que tiene algún ruido, que tiene sintomatología, tú aplicas técnicas de fisioterapia respiratoria, posicionamiento, drenaje, alguna técnica para asistir la tos, y el paciente moviliza pero no logra eliminar. Entonces, en ese caso, tú vas a hacer técnica selectiva y puedes hacer aspiración profunda. ¿Ya? La aspiración profunda sí o sí va a producir inflamación y daño del epitelio. Entonces, si tú aspiras, introduces toda la sonda, adivina dónde vas a formar granuloma, en la carina. Entonces entra la sonda y choca, y esto va inflamando con el tiempo, produce un daño inflamatorio crónico que va a favorecer la formación de granuloma. Y ya un granuloma a nivel de la carina son palabras mayores y complicaciones mayores, ¿ya? Algo que es importante, que yo siempre lo recalco, es que la instilación rutinaria no está recomendada, ¿ya? Bajo ningún punto de vista. Hay gente que cree en ella, pero sin evidencia. La evidencia dice que no es recomendada porque va a arrastrar biofilm o bacterias que están en la cánula hacia la vía aérea o hacia el pulmón más profundo. ¿Ya? La presión de aspiración no debe sobrepasar los 150, 140 milímetros de mercurio, y esto dado porque si no va a significar un estrés muy importante en nuestros pacientes. Recordemos que los pacientes traqueotomizados ya por sí tienen una disminución en su capacidad residual funcional,
ya que estos pacientes tienen menor presión transpulmonar para poder generar una ventilación alveolar eficiente, ya que tienen menos resistencia al flujo. Entonces, con el tiempo, el paciente con cánula traqueostomía tiende a hacer microtelectasia, a hacer microtapones, que van disminuyendo su capacidad residual funcional. Si yo abuso de esto, sometiendo la presiones muy intensa, voy a estresar más el sistema y disminuir su capacidad y aumentar la chance de que pueda generar una telectasia. ¿Ya? La siguiente. Bueno, en relación a los cuidados de los tomas y la fijación de la cánula, esto es muy importante, es trascendental. ¿Por qué? Porque hay algunas complicaciones que se pueden evitar y es muy fácil de evitar. ¿Ya? La siguiente. Aquí podemos ver, en esta diapositiva que es la 18, nosotros podemos ver los cuidados de los tomas y algo que es fundamental, que es la fijación de la cánula, ya que el movimiento y presión de la cánula en sí, que actúa como un cuerpo extraño, ¿ya? O sea, un paciente traqueostomizado mueve la cánula y el tipo va a toser, ¿ya? Porque es un cuerpo extraño que le está estimulando ahí. Los mecanorreceptores se adaptan a la presencia de la cánula, pero si tú la mueves, igual va a ser un componente irritativo, ¿ya? Este cuerpo extraño, el periostoma o los puntos de contacto, se va a generar exudado, va a haber humedad, que no es habitual, ¿cierto? Hay irritación por el movimiento, hay crecimiento bacteriano, y esto es importante decirlo porque hay pacientes traqueostomizados que se asustan cuando dicen, no, sus unidades formadoras de colonias de bacterias está aumentado. Pero bueno, todos los pacientes traqueostomizados están colonizados con algún tipo de bacteria, y la más frecuente, por lo menos en el ambiente acá en Chile, va a ser la pseudomonas, que en el verano se nota bastante. ¿Ya? Y algo que también hay que tener presente, que los pacientes, como dije al principio, hay que tener claro cuál es la causa por la cual tiene una cánula de traqueostomía, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo que sea una disfagia o que sea una OVA, una obstrucción de la vía aérea superior. Si el paciente con obstrucción de la vía aérea superior se decanula y se le colapsa los tomas, el paciente no va a poder respirar y va a entrar en paro respiratorio, ¿ya? Y esta es una urgencia vital y el paciente se podría morir. Como se fijan acá en la imagen, bueno, la primera es la clásica, uno puede ver una fijación, un cuello de traqueostomía, en donde va a las aletas de la cánula con una fijación de velcro, que es fácil de sacar en caso del cambio de cánula programado o ajuste ¿cómo se puede decir más latino para todo? Como el apriete, ¿ah? Qué tan seguro, qué tan fijo va a estar este cuello. Uno tiene que poder pasar 2 traveses de dedo por la parte posterior, a nivel occipital de la fijación. Uno pasa 2 dedos y esto tiene que pasar fácil, ¿ya? Esa es la adecuada fijación. Como se fijan acá en las imágenes, uno puede ver que hay para niños, ¿cierto? La inferior de la derecha, y luego tenemos para adultos, adolescentes, y hay de distintos tamaños y grosores, ¿eh? Eso es importante tener presente. Siguiente. Acá, si tenemos una incorrecta fijación de la cánula de traqueostomía, vamos a tener esto que son los granulomas. Si ustedes van a la figura que está al medio, que es la tercera de izquierda a derecha, hay distintos puntos críticos, ¿eh? Si ustedes ven, están los periostomas, ¿sí? Por inferior de los tomas, donde reposa o hace pivote la cánula, es muy importante, también por arriba, y en la punta de la cánula, ¿ya? Piensen que en la punta de la cánula, si ustedes lo aspiran y la cánula no queda concéntrica al medio, como dicen que tiene que quedar, porque esto es algo dinámico, que el paciente se está moviendo. Entonces, esta cánula va a chocar con la pared de la tráquea. Y la sonda de aspiración, cuando entra, va a chocar con la pared de la tráquea si ustedes no tienen bien alineado a su paciente. Si introducen demasiado la sonda, también va a chocar con la pared de la tráquea, y es lo que se llama que está haciendo pared, ¿ya? Cuando uno dice está haciendo pared, probablemente porque la cánula de traqueostomía no es la más adecuada por angulación para su paciente, y el tipo mueve el cuello y va a toser, ¿ya? Hace flexo-extensión de cuello, va a toser, ¿ya? Esos pacientes que hacen pared de cánula hay que evaluarlo y tratar de cambiar la angulación o el modelo de la cánula que se está usando. Bueno, volviendo a la fijación, es muy importante en este sentido porque si esta cánula, que es un cuerpo extraño, se mueve, periostoma va a favorecer la formación de granulomas. El problema de los granulomas es que
son inervados e irrigados en un tejido cicatrizal aberrante, de alguna forma, que se hipertrofia, ¿ya? Y tiene inervación e irrigación. Entonces duele y sangra mucho. Como ven en la imagen de la izquierda, este es un típico granuloma de un paciente que tuvo una traqueostomía, ¿no? Un poco traumática, pero que también se mueve mucho este paciente, ¿no? Un paciente pediátrico que se mueve bastante. Entonces ese estrés mecánico va a generar la formación de granuloma. En la siguiente foto, la de izquierda a derecha, también ven que por detrás de la cánula se formó un granuloma, probablemente porque no tenía un adecuado nivel de fijación. Y en la foto de más a la derecha, mirando de frente la diapositiva, ustedes ven que el paciente usó una típica de estas cintitas que vienen con las cánulas y le apretaron mucho a la fijación. Y ven que tiene una úlcera, el paciente se escaró. En la foto se ve, haciendo zoom, uno puede ver que el paciente se le veía el tejido adiposo, hace una escara importante. Es una complicación no menor porque el paciente sigue traqueostomizado y hay que tratar de buscar la fijación adecuada. La siguiente. Otro punto a considerar en los cuidados de los pacientes es la presión de inflado del CAF. Bueno, la presión de inflado del CAF, o también se conoce en otros países de Latinoamérica como la presión de inflado del balón de neumotaponamiento, ¿sí? Bueno, esto hay que tener presente que la presión de perfusión de la mucosa traqueal es de 25 a 35 milímetros de mercurio. Entonces lo que uno tiene que hacer es que no tiene que sobrepasar los 25. Esto se ha visto que es tanto para niños como para adultos, ¿ya? Que es una pregunta que siempre hacen. Entonces lo que uno tiene que tratar es de inflar el balón de neumotaponamiento con presiones que sean menores a 25 centímetros de agua, ¿ya? Se recomienda siempre mantener entre 20 y 25, y eso va entre los 25 y los 35 centímetros de agua. Entonces, en algunos países uno ve manómetros de balón de neumotaponamiento o los cafómetros, que nosotros conocemos acá en Chile como cafómetros, que vienen en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Por eso les doy los dos tips. Y también algo que hay que tener presente es que hay que utilizar la presión más baja que garantice el selle de este balón de neumotaponamiento, ¿ya? La siguiente. Acá podemos ver una de las complicaciones del mal manejo de la presión del balón de neumotaponamiento, ¿eh? Si se fijan en la radiografía, les puse una flechita roja. En la punta de la flechita se ve el CAF como está sobreinflado. Este balón de neumotaponamiento que está sobreinflado va a producir un estrés mecánico sobre la mucosa traqueal, cortando la perfusión, y esto va a desencadenar a la larga una traqueomalacia, ¿ya? Se pierden los anillos traqueales y se cambian por tejido conectivo o tejido cicatrizal, y después cuando yo voy a tratar de decanular a mi paciente porque la patología que lo llevó a tener la canulotraqueostomía ya se revirtió, no va a ser posible, porque le saco la cánula y el paciente va a empezar a hacer estridor. ¿Por qué? Porque tiene una una traqueomalacia, por colapso y mal manejo de la presión del balón de neumotaponamiento. El balón de neumotaponamiento se tiene que monitorizar en forma frecuente, siempre en la mañana, mediodía, por las tardes. Existen soluciones de monitores que están siendo recientemente enviados al mercado, que ojalá sean una solución para poder manipular lo menos posible el CAF del paciente, ¿ya? Siempre tener presente que hay que evaluar con al menos una radiografía de tórax. Hay que conversar con el médico para que le solicite la radiografía o una endoscopía, idealmente de vía aérea, para ver cómo está posicionada la cánula, ¿sí? La siguiente. Algo que se hace también en relación a este balón es que en pediatría hay protocolos de desinflado de CAF por periodo horario, ¿ya? Pero hay siempre que tener presente que el paciente no tiene que tener trastorno de deglución y no tiene que alimentarse mientras pasa esto, porque el paciente podría broncoaspirar, ya que la cánula de traqueostomía también induce disfagia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ancla mecánicamente los distintos planos. Y si ustedes van y se tocan el cartílago tiroide, ¿ya?, y degluten, van a ver que este asciende durante la deglución. La cánula de traqueostomía va a estar limitando los planos y limita el ascenso de la tráquea durante la deglución. Entonces va a inducir
una disfagia mecánica. Después, hay que tener presente también si yo quiero facilitar la comunicación, facilitar el inicio de válvulas de fonación en estos pacientes, o quiero empezar a entrenar la tos, por ejemplo. Yo desinflo el CAF, le puedo aumentar las presiones o los volúmenes en el ventilador y voy a favorecer que el paciente genere mayor flujo transnaringio en forma progresiva para estimular la tos, estimular que el paciente hable y va a formar parte del manejo de estos pacientes, sobre todo en la etapa aguda. Después hay que tener presente también que si tú desinflas el CAF en un paciente con disfagia, el contenido supracaf o subglótico también, que se conoce, va a caer hacia vías inferiores. Entonces siempre es recomendable o usar cánulas con aspiración subglótica, como la de la imagen, que es la versión antigua de Portex, o aspirar con una sonda de aspiración. Hay que pasar hasta llegar sobre el CAF y aspirar todo el contenido, ¿ya? Si el paciente tiene mucha irritación, es muy complejo, tú entras con la sonda y tratas de pasar no más de 1 centímetro, desinfla el CAF y está aspirando. Cosa que al caer el contenido, tú lo sacas con la aspiración, ¿ya? La siguiente. Ya falta poco, pero no estará aburriéndolos mucho. Igual yo explico bastante bien, así que vamos que se puede. En relación al cambio de cánula, que otra de las cosas que también siempre hay que tener presente en cuanto a cómo se hace y tratar de ver el protocolo de cambio, ¿ya? La siguiente. En general, en los pacientes traqueostomizados, los cambios de cánula son un procedimiento bastante sencillo. Nosotros en el programa de ventilación domiciliario que tenemos acá en Chile, capacitamos y entrenamos a los cuidadores, ¿ya? Los cuidadores son los que están más presentes, o sea, los pacientes no van a tener al kinesiólogo, al fisioterapeuta a las 24 horas, entonces uno tiene que entrenar al cuidador, ¿ya? Y una de las cosas con las que yo comienzo esta presentación o esta charla es que lo más importante es la educación de los cuidadores, ¿ya? Como los cuidadores van a estar entrenados, pueden cambiar la cánula, que es un procedimiento bastante no tan complejo. Sí o sí, hay que esperar un tiempo una vez que se hace la traqueostomía. Si por alguna causa se le rompe el CAF, disfunciona la cánula, es durante los primeros 7 días, una vez que se realizó la traqueostomía, hay que llamar al otorrino o al cirujano que hizo la traqueostomía para que él vaya y la cambie, haga el primer cambio en estos días más acotados. Si ya pasó más tiempo, bueno, lo va a hacer generalmente el médico residente o algún kinesiólogo que esté entrenado en estos cambios de cánula posteriores, ¿ya? Hay distintos protocolos, no hay un estudio, como les dije al principio, que vaya a decir, no, se tiene que cambiar cada 7 días, cada 15 días, cada 30 días. Hay algunas recomendaciones que se tienen que seguir. Nosotros en el programa del Ministerio de Salud chileno se cambia cada 30 días. Se entrega una cánula y siempre el paciente tiene una cánula de respaldo, ya los pacientes adultos como niños, y se se recomienda cambiarla todos los meses, ¿ya? Hay explicaciones para esto. Hay algunos estudios que han evaluado el cambio de cánula más frecuente. Mientras más frecuente, ya estamos hablando toda la semana o cada 48 horas, se produce un estímulo mecánico mayor en la zona, entonces se favorece la generación de granuloma. Entonces es mejor distanciarlos por lo menos 3-4 semanas. Y lo otro, que no hay que esperar mucho tiempo, porque como dijimos que esto es un plástico que no tiene mecanismo de defensa inespecífico, que sí tiene el resto de la vía aérea, va a estar colonizado, ¿ya? Entonces, no sé, yo he cambiado cánulas, he cambiado cánulas que ya 6 meses, 8 meses, 1 año, y uno las saca y están verdes, llenas de biofilm, y como que la cánula tú la vas a botar y la cánula te habla, te dice, no me botes, porque ya casi tomó vida propia. Entonces es un foco de contagio, lo que les quiero decir, es un foco de contagio importante con ese biofilm y esa cantidad de bacterias que va a tener en su superficie. ¿Bien? La siguiente. Para el cambio de cánula, bueno, sí o sí 2 personas. O sea, uno lo puede hacer que está más entrenado, pero por seguridad. Siempre recuerden 2 cosas. Yo esto lo digo siempre a mis colegas y a los internos, lo digo. Siempre lo más importante va a ser la seguridad del paciente. Si el paciente está bien, es seguro, es lo mejor. Y lo otro, que en la confianza está el peligro. O sea, yo no me puedo confiar
pero yo tengo pacientes que los conozco hace 15 años, que le he cambiado la cánula hace 15 años, pero yo no me puedo confiar, ¿ya? Siempre tengo que tomar las medidas de seguridad, ¿ya? Mínimo 2 personas, el tutor que me va a ayudar, o el cuidador, la mamá, el papá, tener 2 cánulas, la que voy a poner, la de reemplazo, la nueva, y una de menor tamaño, en caso de que esto sea difícil. ¿Ya? Tener sistema de aspiración, pues una bomba, no una bomba de estas que explota, una bomba, un sistema de succión de secreciones, una bomba de aspiración, que le llamamos acá en Chile, o la red de aspiración, ¿ya? Que también hay pacientes que tienen instalados estos sistemas en su casa. Bolsa de reanimación o ventilador manual, un AMBU, ¿no? ¿Sí? Con mascarilla y con el conector para la cánula de traqueostomía. Tener disponible una fuente de oxígeno. Generalmente en los domicilios nosotros contamos con oxígeno para la urgencia, sobre todo los pacientes invasivos. El Estado le entrega un cilindro de oxígeno, aunque no use en forma continua el oxígeno suplementario, se deja solo para el manejo de la urgencia. Tener la cinta de sujeción, el collarín de sujeción, gasa, guantes limpios, jeringa, cafómetro, para poder ajustar la presión una vez que cambia la cánula nueva. Tener un sistema de monitorización de signos vitales, por lo menos monitorizar saturación, frecuencia cardíaca, contar con un estetoscopio, un fonendoscopio para realizar la ocultación posterior al cambio para que no vaya a ser una vía aérea falsa, ya que no es poco frecuente en estos pacientes, sobre todo si son pacientes un poquito más obesos, en donde puede hacer vía aérea falsa celular subcutáneo, y ahí va a ser un enfisema muy agudo y una complicación mayor. En los pacientes complicados se recomienda el uso de dilatador traqueal, fibrobronco y el uso de guías de cánula. Y esto, idealmente hacerlo en pabellón, en un ambiente seguro, los cambios más complejos, ¿ya? Bueno, acá en la imagen pueden ver que está la cánula, tenemos una que dice, esta es una foto real, de la casa de un paciente, por eso la puse acá. Ahí se ve la 3,5, por ejemplo, este paciente usa una 4, y dice en uso, ¿ya? Y la 3,5, que es la de emergencia. En caso que no logren poner la número 4, que es la de en uso, recurren rápidamente a la 3,5, y esto está en la cabecera del paciente, ¿sí? La siguiente. Bueno, siempre tener presente y tener a mano los insumos correctos, que es el listado que vimos antes. Explicar al paciente, si fuese posible, el paciente logra comprender, y si no logra comunicarse, igual uno tiene que explicar al paciente. El paciente siempre, nunca va a dejar de ser persona, entonces uno siempre tiene que explicar lo que va a hacer. Ponga una toalla doblada o almohada bajo los hombros para lograr una extensión de cuello, de esa forma va a ser más fácil introducir la cánula y uno visualiza mucho mejor la cánula. En algunos lugares se aplica lidocaína en spray o algún anestésico local, periostoma. Recuerden que tiene que ser periostoma en la zona más exterior, sobre todo si tiene algún granuloma. Algunos también usan parafina sólida, estéril, para facilitar la introducción. Y en realidad nosotros solo humedecemos con suero estéril la cánula y la introducimos, ¿ya? La siguiente. Hay que retirar la cánula antigua y colocar la nueva, tomándola siempre del conector de 15 milímetros, que es la parte externa. No hay que manipular la parte que va a quedar adentro de la vía aérea del paciente. Nunca forzar la entrada, y acá pueden ver la gráfica. Esta gráfica es de este libro de la guía británica, en donde uno entra angulado. También en los pacientes con cánulas con balón de neumotaponamiento, uno entra angulado y con la cánula de lado en rotación. Para de esa forma, en caso que tenga algún granuloma, el CAF o el balón de neumotaponamiento que va a estar desinflado no arrastre y desgarre la mucosa de la tráquea, ¿ya? Esas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, que va aprendiendo con la práctica. La siguiente. Asegure la nueva cánula con el collar de fijación, por eso son tan útiles los cuellos de fijación con velcro, porque uno rápidamente lo introduce, pum, y fija la cánula. Observe que el paciente respire sin problema. Oxigene con un AMBU manual, en caso de que el paciente tenga alguna dificultad para respirar él solo. Siempre tiene que haber solicitado en forma previa la cánula en uso para poder tener respaldo en caso de que el cambio sea dificultoso o se tape posterior al cambio esta cánula nueva. Hay que chequear, después de que cambie, que el paciente pueda respirar,
que ocultarlo, que los movimientos del tórax sean simétricos, aspirar un poquito más allá de la cánula, ya por lo menos máximo 2 centímetros, ideal contar con capnografía o fibrobronco en el caso que tengan dudas, ¿ya? Eso es más en hospitalario. Los primeros 4 puntos son los que siempre sí o sí usamos en los cambios cuando se hacen en domicilio y en hospital, en sala baja complejidad. La siguiente. Bueno, nos vamos a pasar directo porque la decanulación es todo un tema, yo creo que nos da para una charla completa. La válvula de fonación también es todo un tema. Pero sí creo que les puedo mencionar que para decanular a un paciente, o sea, ustedes se enfrentan a un paciente traqueostomizado, siempre se tienen que preguntar por qué está traqueostomizado, como les dije al comienzo, y qué puedo hacer para sacarle la cánula a este paciente. ¿Ya? Yo creo que es algo que uno tiene que tener siempre presente. Y lo otro es, ¿este paciente tolerará el uso de válvulas de fonación o no tolerará el uso de válvulas de fonación? Y hay técnicas que se pueden usar para evaluar la tolerancia que son bastante fáciles y poco complejas de realizar, ¿ya? Pero eso yo, como les digo, nos da para una charla completa y yo creo que ya le estoy dando harto este otro tema, ¿ya? Por último, vamos a repasar un poco sobre el equipamiento bedside. El equipamiento bedside es como el equipamiento que tiene que tener en la cabecera de su habitación, en la cabecera de su cama el paciente. Y consiste en equipo de humidificación, ¿sí? Que lo primero nos vamos de izquierda a derecha, luego tenemos un sistema para aspirar las secreciones, las cánulas con 2 tamaños, ¿cierto? La tamaño menor, la tamaño en uso, suero o agua estéril para poder ir limpiando durante la aspiración, gasas estériles que se utilizan entre la piel y la cánula, ¿ya? Eso es importante. Sistema de sujeción, acá podemos ver, estos con velcro son bastante buenos porque permiten el acceso rápido. Ojo que esto hay que tener cuidado en los pacientes pediátricos que se sacan el velcro, muy fácil. Hay que tener guantes, antiparras, porque hay proyección, sobre todo ahora en el caso del COVID. Y también tener tijeras, en caso que sea muy dificultoso sacar el sistema de sujeción. Hay que cortar el sistema de sujeción para acceso rápido al retiro de la cánula del paciente. La siguiente. Bueno, por último, les quiero hablar de la emergencia. Bueno, hay todo un algoritmo, ¿eh? Hay un algoritmo propuesto por la guía británica en donde se va a evaluar en esencia lo que se evalúa es si el paciente se decanuló, el paciente tiene vía aérea permeable, no tiene vía aérea permeable y sugieren distintos pasos de proceder. Si el paciente se decanuló y no tiene vía aérea permeable y usted no logra recanular, incluso se sugiere que el paciente sea intubado rápidamente y derivado a un centro de manejo y evaluación de urgencia. Si el paciente usted lo logra recanular, el paciente respira en forma adecuada, no habría mayor problema y solamente después sugieren un chequeo rutinario en forma periódica las primeras 24, 48 horas. Y al lado izquierdo, el manejo de las emergencias con esta sigla que es el DONE, ¿ya? El DONE va a ser, primero la de desplazamiento. Lo primero que uno tiene que pensar cuando se enfrenta a un paciente traqueostomizado que está con dificultades, bueno, hay que ver si se le salió la cánula de traqueostomía, ¿ya? Que es algo no menos frecuente. Después, ver si la cánula de traqueostomía está obstruida. Avanzar después si el paciente está respirando en forma simétrica. Si no está respirando en forma simétrica, a lo mejor está desarrollando un neumotórax. Y por último, revisar el equipo. Si el paciente está con un equipo de soporte ventilatorio, puede ser el equipo el que está fallando. Es una regla mnemotécnica bastante fácil de recordar y uno podría, y es bastante útil a la hora de manejar esta emergencia. Siguiente. El manejo de la emergencia. Bueno, el énfasis en la guía británica del 2012, que es algo que nosotros usamos de referencia. Identificar si hay o no acceso a vía aérea. Este es como el resumen del flujograma. Uso de capnografía, prioridad siempre oxigenar al paciente. Evitar ensayos de ventilación en pacientes con cánulas desplazadas porque la pueden desplazar hacia adentro. ¿Sí?
bueno, yo tuve un paciente, bueno, he tenido muchos pacientes que han tenido accidente de cánula. Lo que recuerdo es una partida de cánulas que venían falladas. Entonces se desplazaba el cuerpo de la cánula del conector exterior y quedaba el cuerpo asomado y las papás que lo hicieron, tres pacientes en específico que les pasó, la empujaron. ¿Ah? ¿Y qué sirvió? Que las mamás se conocían. Entonces a la primera que le pasó, les contó lo que le había pasado a la otra y después cuando les pasó a la otra, ya sabían. Entonces fueron y pusieron la siguiente cánula para mantener el estoma permeable y lo llevaron a la urgencia y en la urgencia del hospital le sacaron después con una fibra el cuerpo de la cánula que estaba introducido como cuerpo extraño. ¿Ya? Aspirar solo una vez removida la endocánula, ya usted saca la endocánula y ahí ustedes aspiran porque la endocánula va a tener contenido y ustedes remueven la endocánula y aspiran afuera de la cánula el tacamizo interno de esta endocánula, ¿ya? Hay que oxigenar siempre las potenciales vías aéreas en caso de emergencia, ya sea si lo están buceando con mascarilla, también no olvidar de colocar una tienda laringea sobre la cánula de traqueostomía. Hay métodos simples para ventilar y oxigenar a través del estoma, que puede ser, en caso extremo, por ejemplo, si se estrecha mucho el lumen, ustedes introducen la misma sonda de aspiración y la sonda de aspiración la conectan al sistema de oxígeno, entonces ya le van a estar dando más oxígeno al paciente y eso puede ser una excelente estrategia en caso de urgencia. Y hay que remover sí o sí la cánula apenas en cuanto ustedes noten que está obstruida o está desplazada, y hay que cambiarla y colocar una nueva. ¿Ya? La siguiente. En el manejo domiciliario, sí o sí, cuidado al paciente traqueostomizado puede ser seguro en casa, siguiendo un plan de educación. Hay que tener los equipos necesarios, que fue lo que conversamos antes. Estos equipos, el manejo siempre va a ser multidisciplinario, todos tienen que saber, o idealmente todos saben cómo se cambia la cánula. Hay que tener programas de entrenamiento a los cuidadores que van básicos en relación al cuidado de los tomas, la aspiración, los cambios de cánula, RCP básico, porque ellos son los que van a estar siempre ahí. Y con lo que a nosotros más nos resulta y más ha funcionado, y es un pilar del éxito del programa domiciliario, es tener un plan de contingencia. ¿Ya? ¿Qué hacer en caso de que el paciente desature? ¿Qué hacer en caso de que el paciente presente un tapón o desplazamiento de cánula? Entonces ya el cuidador va a tener un listado, un flujograma, y el qué hacer en caso de emergencia lo va a tener más claro y va a estar más preparado. ¿Ya? La siguiente, ya estamos terminando, así que vamos, que no queda nada. En resumen, lo que les puedo decir en los cuidados de los pacientes traqueostomizados, la siguiente, es fundamental una correcta fijación. ¿Ya? La fijación de la traqueostomía es algo clave, es crítico, un punto crítico dentro de los cuidados. Evita el accidente de decannulación, evita la formación de granuloma, evita el disconfort de mi paciente cuando él moviliza, cuando realiza su actividad de la vida diaria. Otro punto importante es que hay que tener los elementos de emergencia disponibles, realizar un plan de contingencia en caso de la emergencia. Es crítico mantener siempre permeable la vía aérea del paciente, por eso si la cánula está tapada, está disfuncional, hay que cambiarla. La curación y limpieza de los estoma y el cuello tiene que ser algo que se hace en forma rutinaria, en forma diaria. La adecuada humidificación y termohumidificación del aire inspirado en los pacientes traqueostomizados también va a ser importante, sobre todo al mediano largo plazo, que es donde estos pacientes van a presentar mayores alteraciones. Y por último, mantener el kit de emergencia, que es el equipamiento de bedside que les mostré antes. Oxígeno, ambú, de cánulas de repuesto, sistema de aspiración, las gasas, el suero. Ya tener todo esto que en costo, si ustedes lo analizan, no es tan alto comparado con tener a este paciente hospitalizado. Es mucho más conveniente tener este grupo de pacientes crónicos estables en el domicilio que tenerlo en el ambiente hospitalario. Y por último, bueno, las preguntas vienen a continuación. Espero que haya sido útil. Traté de resumirla. Sé que me extendí un poco, les pido disculpas. Pero ahí igual les dejo mi mail. Es bastante fácil, robertovera@uchile.cl. Si alguien tiene alguna duda o en el futuro les surge alguna inquietud.
Muchas gracias, por su atención. Roberto, muy interesante tu charla, excelente el contenido, muy útil para todos nosotros en el manejo de estos pacientes que, como tú en algún momento lo mencionaste al inicio de la charla, a veces están un poco olvidados y más cuando ya se van a su domicilio, de pronto allá la atención no es la mejor. Ustedes cuentan con ese programa domiciliario que obviamente les va a generar algo muy positivo para ellos. Nosotros aquí todavía no tenemos eso muy bien estructurado, pero existen algunos, pero pues para ellos eso sería lo ideal. Excelente la presentación, muchachos. Claro, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No te escuchamos, Valentina, estás con silencio. Sí, Roberto, hay algunas preguntas que nos han llegado al chat. Te voy a hacer la primera de Constanza Soto. Ella nos pregunta, ¿la humidificación activa, si el paciente no necesita oxígeno, uno la puede utilizar con aire, mínimo 4 litros? Y si el paciente está con un filtro pasivo y uno coloca oxígeno, ¿cuánto es lo que se recomienda colocar? Sí, es una buena pregunta. Mira, lo que puede hacer en caso de que va a usar la humidificación activa solo con aire, le puedes poner aire comprimido directo para generar el flujo y de esa forma poder termodificar en forma activa. Pero más que usar un flujo de aire fijo, lo que yo le recomiendo es que coloque al sistema un Venturi, por ejemplo, porque va a aumentar la tasa de ventilación minuto efectiva que va a pasar por esta cámara humidificadora. ¿Ya? La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. La segunda dice que si el paciente está con un filtro pasivo y uno coloca oxígeno, ¿cuánto es lo máximo que se recomienda colocar? Bueno, mira, depende del fabricante. Los fabricantes van a recomendar que no se excedan los 2 litros. En nuestra experiencia, hay pacientes que toleran hasta 4 litros, ¿no? Pero va a depender mucho del paciente. Ahora, tú tienes que tener presente que ya sobre los 2 litros se pierde la eficiencia del filtro porque se va a enfriar mucho este papel higroscópico. Entonces, va a ser muy poco eficiente. ¿Ya? Lo ideal sería colocarlo con un Venturi en una tienda laringea o mascarilla de traqueostomía también que se conoce. Gracias. Nos pregunta Jorge Antonio García, antes de desinflar el cough, ¿es necesario realizar aspiración en el caso de que no se tenga aspiración subglótica? Exacto, sí. Bueno, hay dos formas. Como les mencioné antes, es aspirar, entrar por la nariz o por la boca del paciente hasta el espacio sobre el CAF y aspirar todo el contenido antes de desinflar. Y lo otro es ingresar por la cánula traqueostomía, pasar 1 centímetro, el límite o la punta de la cánula, y luego desinflar. Entonces, cuando caiga el contenido, es aspirar todo lo que queda ahí. También lo que se recomienda es que una vez que tú desinflas el CAF, aspiraste, le puedes pedir al paciente que, ocluyendo la cánula de traqueostomía, que tosa. Entonces va a barrer todo el residuo que queda sobre el CAF y que trate de expulsarlo. Eso es lo ideal, ¿eh? Eso sería lo mejor. Otra pregunta que nos hace Constanza es, ¿qué piensas sobre la aplicación de aire por la subglótica de manera progresiva para optimizar la fonación? Y por otro lado, tal como refiere mi colega, en pacientes que no tienen subglótica, pero con alteración de la deglución, ¿recomienda aspiración por nariz o boca previo a desinflar el CAF? Bueno, claro, es lo de la aspiración yo se lo comenté, que sí se recomienda, sí o sí, porque como sabemos que tiene trastorno de deglución, el riesgo de broncoaspiración va a ser mayor. Ahora hay que tener presente si ese paciente tiene una videofluoroscopía, porque hay pacientes que tienen penetración de contenido hacia la vía aérea, pero tienen indemnidad en la sensibilidad. Entonces, el tipo va a poder toser. El uso de la inyección de aire en el puerto subglótico es una de las recomendaciones. Incluso hay un par de publicaciones de fonoaudiólogos que tienen todo esto protocolizado. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Según tolerancia del paciente. O sea, se le inyecta flujo de aire que va a ayudar a secar y a estimular la generación de flujo translaríngeo, ¿ya? Eso se hace en forma progresiva y idealmente después tiene que ir acompañado de desinflar el CAF y usar un ventilador manual para aumentar la tasa de flujo que va a pasar por el espacio que hay entre la pared de la tráquea y la pared de la cánula. Sí.
por supuesto, eso que se recomienda. Perfecto. Con respecto al programa de atención domiciliaria que ustedes tienen en Chile, ¿este programa ha resultado beneficioso durante este tiempo de pandemia? ¿Han tenido de pronto la oportunidad de recibir pacientes allí para generar de pronto descongestión de los servicios hospitalarios? O sea, mira, el programa de ventilación en Chile comenzó el año 2006 y su principal objetivo fue descongestionar las unidades de pacientes críticos que estaban con estos pacientes crónicos, porque en Chile existen muy pocas unidades de pacientes crónicos como tal, ¿eh? Sino que estos pacientes estaban ocupando camas críticas. Y comenzamos el 2006 con pacientes que estaban en ventilación no invasiva, en las unidades de cuidado intermedio, y luego avanzamos el 2008 con pacientes invasivos, ¿ya? Y esto nos permitió sacar a muchos pacientes que estaban en estas unidades críticas a los domicilios, porque al final son pacientes crónicos estables, que no requieren estar en una cama de cuidados críticos, requieren cuidados de una vía aérea artificial, requieren el uso de un equipo de soporte ventilatorio casi por todo el día, oxígeno suplementario, y esas dos condiciones en un paciente crónico estable se pueden dar en los domicilios. En un comienzo, cuando sacamos los primeros pacientes, existía incertidumbre, porque todos pensaban que se iban a morir muy fácil. ¿Y qué pasó? Que el paciente en la casa vive más tiempo, vive mejor y se logra integrar. Hay muchos que han retomado estudios, han logrado sacar carreras profesionales. Entonces, de ese punto de vista, para el Estado es más barato tener al paciente en la casa que tenerlo en el hospital ocupando una cama crítica, con lo costoso que significa implementar una cama crítica. Desocupamos los ventiladores, desocupamos las camas, y claro, para la pandemia nosotros logramos desocupar, un poco contribuimos a desocupar camas críticas de pacientes que estaban con los criterios adecuados para poder llevarlos al domicilio. Piensa que en Chile las camas críticas pediátricas ahora, pre-pandemia, bordeaban las 500 cupos, ¿ya?, de camas de pacientes ventilados. Y nosotros en el programa de ventilación tenemos la mitad de esos pacientes que actualmente están en las casas. O sea, esos pacientes que están en la casa deberían estar en los hospitales. Nosotros logramos descongestionar. Muy bien, sí. ¿Y ahora han recibido pacientes con COVID en el programa? Más que recibirlo, los pacientes se han contagiado estando en las casas, sí. Solo un número menor al 5% de los contagiados ha requerido hospitalizarse, ¿eh? Pero es porque tenían patologías de base de compromiso inmunológico, ¿ya? Pero ahí el resto han manejado su infección en el domicilio sin problema, con las precauciones estándar, ¿no? Vale. Aquí hay otra pregunta. En caso de entrenar los pacientes con traqueostomía, lo ideal es poder tener una válvula de NIFTE. En el caso de no contar con esta, ¿se puede utilizar el corrugado de ventilación mecánica como el Omniflex como conector? Sí, entiendo la pregunta. Sí. Bueno, no lo mencioné en la charla, pero cuando uno entrena a los pacientes, entrena la musculatura respiratoria, uno usa la válvula umbral, y la válvula umbral lo ideal es adaptarla con un conector, con una válvula NIFTI de 3 pasos. ¿Por qué? Porque de esa forma uno evita la chance de que el paciente reinhale, ya que la válvula va a aumentar el espacio muerto. Se puede usar el Omniflex, pero ojo que hay un Omniflex que es 15-22 de diámetro. Entonces, por un lado queda perfecto en la válvula de entrenamiento, y por el otro lado se puede adaptar bien a la NIFTI. Roberto, ¿cuál es la válvula NIFTE? Las válvulas NIFTI son válvulas de 3 pasos que tienen una rama, tiene una forma de T. Entonces, Sí. la rama vertical va al paciente, y las otras 2 ramas que son horizontales, una tiene un diafragma que permite que solo el aire entre y otro que solamente el aire salga. Ajá. Entonces, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, se abre el diafragma inspiratorio. Y si el paciente exhala, se abre el diafragma exhalatorio y el inspiratorio se cierra. Entonces evita la reinhalación. Vale. En el caso de contar con aerocámara para traqueostomía,
muchas veces se condensa con el humidificador activo y en instituciones privadas, si uno la cambia, la eliminan y estas tienen un gran valor. ¿Qué hacer mejor en estos casos? Mira, en los pacientes que están ventilados con humidificación activa hay recomendaciones claras. Uno debería colocar la cámara de humidificación solo cuando va a aplicar los PAF. De hecho, hay dispositivos en I que permiten adicionar la aerocámara solo cuando tú vas a aplicar los PAF. También se recomienda que tú apagues la cámara humidificadora por lo menos 30 minutos antes de que apliquen los PAF. Lo otro es que tienes que sincronizarlo con la inspiración y además deberías aumentar por lo menos a 10 a 12 ml por kilo de peso el volumen corriente de tu paciente durante las inhalaciones para que esto se logre, sea más beneficioso para el depósito pulmonar. Vale. ¿Alguna consideración al entrenamiento respiratorio, por ejemplo, con válvula de threshold en un paciente traqueostomizado? Claro, la principal consideración, Valentina, va a ser el uso de estas válvulas de 3 pasos que van a disminuir la reinhalación. Ahora, hay otro postulado, hay otro grupo que postula que es mejor usar las válvulas de entrenamiento y que se produzca un grado de retención de CO2 porque, como sabemos, el CO2 estimula el centro neural. Entonces, el siguiente esfuerzo inspiratorio va a ser de mayor intensidad, ¿ya? Va a depender mucho de tu paciente. Si tienes un paciente que es retenedor y tú le aumentas el espacio muerto, va a retener demasiado. Entonces eso no es recomendable. Yo recomiendo usar la NIFTY en los retenedores o los pacientes hipercápnicos de base. En cuanto a las complicaciones que tienen estos pacientes traqueostomizados en el domicilio, ¿cuáles son las más frecuentes? Eso lo tenemos, no se lo mostré, pero nosotros estamos haciendo una corte de seguimiento gracias a Javiera Rosales y Daniel Duarte y Nicolás Sepúlveda, que son kinesiólogos que trabajan conmigo, en donde todos los meses se hace una encuesta a los kinesiólogos tratantes de los pacientes del programa y se les va preguntando cuáles son las complicaciones que sufrieron, si tuvieron cambio extra, si tuvieron decanulación. Bueno, en orden, lo más frecuente es los tapones mucosos, por lejos. Estos pacientes, a pesar de tener humidificación activa en las casas, contar con bases termohumidificadoras activas, ellos hacen tapones mucosos y se tiene que cambiar en forma más frecuente la cánula. Y lo otro, en segundo lugar, están las decanulaciones accidentales. Vale. Y otra pregunta con respecto al paciente con COVID y que está con traqueostomía en el domicilio, en el tema de la atención de estos pacientes, pues de pronto el riesgo por la aerolización para los profesionales, para los kinesiólogos, ha hecho que de pronto se tengan que cambiar mucho los protocolos o de pronto, digamos, con lo que ustedes vienen manejando en tema de seguridad, pues de pronto no han tenido que hacer muchos ajustes. No, si tuvimos que hacer ajustes importantes, sobre todo en el uso de elementos de protección personal. O sea, todos los profesionales tienen que usar protectores de pecheras con manga, usar escudo facial, mascarilla, usar guantes y en el caso de que el paciente tenga, porque tú puedes tener COVID confirmado o sospechoso, ¿cierto? Y se tratan igual los dos. Entonces, si el paciente cumple con alguno de estos criterios, lo que hay que hacer es usar filtro, idealmente un filtro EPA, un filtro viral bacteriano a la salida del equipo y el filtro EPA entre la cánula del paciente y el portal exhalatorio. Nosotros en las casas usamos mucho portal exhalatorio pasivo, más que válvula activa. Y en caso de que sea válvula activa, lo mismo. Es la cánula del paciente, el filtro y luego el resto del circuito, ¿ya? Y si tú utilizas un filtro EPA, la gracia es que puedes seguir usando la humidificación activa, ¿sí? O lo otro que también que sería lo ideal es usar un portal exhalatorio en T. Entonces, el portal exhalatorio queda en línea y en la rama que puede ser, en la rama horizontal donde está el portal exhalatorio, tú aditamentas un filtro. Lo otro que hay que tener presente es que cuando tú vas a atender al paciente en el domicilio, en el caso del domicilio, es que tiene que haber idealmente solo una persona más extra aparte del paciente, porque también son focos. Y el paciente, en lo ideal, si tú lo desconectas, deberías ponerle ¿cómo se llama? Una mascarilla quirúrgica para evitar la dispersión de los aerosoles o disminuir el riesgo de dispersión.
Son cosas que hay que tener presentes. Sí lo protocolizamos para disminuir el riesgo de que los profesionales se contagien. Listo. Pues yo creo que con esto ya hemos terminado, no hay más preguntas por ahora en el chat. Agradecerte infinitamente por esa excelente presentación. Definitivamente, pues ustedes tienen un nivel que nosotros en Colombia siempre tenemos como ejemplo, porque realmente nos enseñan cada día cosas novedosas y nuevas para nosotros. Y pues confirmarte que siempre estarás bienvenido y contaremos contigo más adelante en nuevas oportunidades porque realmente tienes mucho que enseñarnos. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Biomar, muchísimas gracias a Dale por pues, su apoyo durante esta presentación y a todos los participantes. Recuerden que pueden descargar o solicitar su desprendible en el correo que mencionamos y que Global Healthcare pues siempre está pendiente de la seguridad de los profesionales y de la seguridad en la atención de los pacientes con dispositivos novedosos, innovadores y que en la medida en que ustedes nos retroalimenten sobre sus necesidades, nosotros podremos seguir adelante fortaleciendo nuestro portafolio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, muy amables a todos, a Global Healthcare, a ti Roberto, muchísimas gracias de verdad por compartir todas tus experiencias, tus conocimientos con todos los compañeros y colegas que nos acompañaron, a Day por patrocinar toda esta educación, estos programas que nos tienen a la vanguardia y más en este momento de pandemia que tanto lo necesitamos. A ti Cristina, un abracito y muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos. Gracias, espero que todos Roberto. estén bien y que su Un familia abracito, no le Valentina, afecte gracias. esta pandemia. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes a todos.